La última clase que tuvimos lógica, la semana pasada, porque fue feriado, vimos lo que eran los términos lógicos y los términos no lógicos. Y habíamos dicho que los términos lógicos no tenían sentido por sí mismo y los términos no lógicos sí lo tenían. Pero para que un término lógico tenga sentido por sí mismo, necesitábamos de los términos no lógicos. Bien, eso por un lado. Luego vimos estructuras lógicas. Y dentro de estas estructuras lógicas nos encontrábamos con cuatro estructuras lógicas. Y vamos a considerar cuatro estructuras lógicas. Dentro de esas teníamos las universales y las particulares. Tanto la universal afirmativa y la negativa, como la particular afirmativa y negativa. Y con eso conformábamos nuestras cuatro estructuras lógicas. Bien, que esas estructuras nos servían a nosotros para adentrarnos en el tema siguiente, que eran cuantificadores. Cuando hablamos de cuantificadores, estamos haciendo referencia a un cuantificador lógico donde ese cuantificador puede ser un cuantificador universal o puede ser un cuantificador existencial. Y siempre que hablemos de cuantificadores nos vamos a encontrar con variables, ¿sí? Y cuando hablamos de variables, estamos haciendo referencia a una función proposicional. Bien, dentro de estos cuantificadores ya dijimos que teníamos el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Bien, en nuestras operaciones, vamos a llamar operaciones vamos a suponer que tenemos una función proposicional y la expresamos simbólicamente y se pide realizar la negación del mismo. Siempre que nosotros neguemos un cuantificador universal, se va a transformar en un cuantificador existencial. Y siempre que neguemos un cuantificador existencial, se va a transformar en un cuantificador universal. Bien. Siempre que nosotros neguemos una estructura universal afirmativa, se nos va a modificar la palabra con que comienza esa estructura. Si tengo la palabra todo, se va a transformar en ningún. O lo mismo, vimos un ejemplo de manera generalizada en la última clase, donde decíamos que los alumnos de primer año son latinoamericanos. Si yo digo los alumnos, estoy haciendo referencia al universo de los alumnos de primer año. Por ende, se considera que es una estructura lógica universal de manera afirmativa. Si yo tuviese que negar esa estructura, entonces tendría que quedar de la siguiente manera. Voy a decir, ningún alumno de primer año es latinoamericano. Bien, ¿se entiende esto, chicos? El de la estructura, cuando negamos una estructura universal afirmativa y la pasamos se transforma en una universal negativa, que cambiamos la palabra todo, que puede estar de manera tácita también, y se transforma en una palabra ningún. ¿Esto se entiende? Sí, Sí, profe. profe, se comprende. Bien, bien. Esto es, ¿por qué es importante que lo tengan en cuenta? Porque si vamos a suponer que ustedes se encuentran con una estructura como el del ejemplo que acabamos de ver y decimos los alumnos de primer año son latinoamericanos y se pide la negación de esa estructura y ponen los alumnos de primer año no son latinoamericanos, estaríamos por fuera de la estructura, ¿sí?
estaríamos considerando nada más ni nada menos que una proposición. Y en cambio estamos haciendo referencia a una estructura lógica, ¿sí? Yo estoy determinando que esa es una estructura de manera universal y afirmativa. Bien, esto para que ya quede bien en claro. O lo mismo, si tenemos todo perro es un mamífero de cuatro patas y se pide la negación de esa estructura, que identifiquen la estructura y que la nieguen, y si aparece escrita todo perro no es un mamífero de cuatro patas, y como que el ejercicio tendría como tendría que plantearme si está bien o mal, porque ¿qué ocurre? Si yo identifico que está dentro de una estructura y la niego, automáticamente tengo que decir ningún perro es un mamífero de cuatro patas, ¿sí? No se podría considerar si digo todo perro no es un mamífero de cuatro patas como como una universal negativa. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Profe, es como que no tiene sentido que ponga ningún perro no es un mamífero de cuatro patas, algo así. Claro, porque aparte tampoco es lo mismo decir todo perro no es un mamífero de cuatro patas que decir ningún perro es un mamífero de cuatro patas, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos identificando que una proposición pertenece a una estructura lógica y decimos que está dentro de la universal afirmativa y yo tengo que negar, entonces digo, ningún perro es un mamífero de cuatro patas, ¿sí? No podría considerar como válido si yo me encuentro. Bien, ahí estamos de nuevo. Bien, entonces dijimos que tenemos que, no sé si vamos a analizar, ¿no? Pero tendríamos que identificar si estamos frente a una proposición o a una función proposicional. Entonces, si yo digo todo número par es divisible por 2, todo número par es divisible por 2. Entonces, o si digo todo número,
¿sí? X, un número cualquiera, es divisible por 68. Entonces, como nosotros tenemos ahí, estamos frente a una variable, porque yo no sé cuál es ese número, entonces podríamos decir que vamos a estar frente a una función proposicional. Por ende, tendríamos que ver qué tipo de cuantificador voy a utilizar para expresarlo simbólicamente a esa función proposicional. Si yo me encuentro con la palabra todo, quiere decir que estoy frente a un cuantificador universal. Una vez que nosotros tengamos identificado el cuantificador, los expresamos simbólicamente y luego realizamos la negación de la misma. Y recuerden que si yo niego un cuantificador universal, se va a transformar en un cuantificador existencial. Bien, ¿esto se entendió? Sí, profe, ¿se entendió? Bien. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. Como para que podamos armar y demostrar. Y negar más que demostrar. A ver. Si tengo por acá algún ejemplo. Bien. Acá. Bien. Vamos a suponer que nosotros tenemos la siguiente proposición o función proposicional y digo algún número es par o algunos números son pares. Queda mejor. Algunos números son pares. Ahí está. Bien, algunos números son pares. Si nosotros tuviéramos que expresar esto simbólicamente, diríamos que es una proposición general, ¿sí? Ahora, si yo esto lo quiero expresar en una función proposicional, tendríamos que decir que existe al menos, o que existe al menos x, tal que x es par. Porque esta es una proposición, ¿sí? Ahora sí es una función proposicional. Entonces digo que existe al menos un x tal que ese x es par. O sea que acá tenemos nuestro cuantificador existencial y esta sería nuestra variable p de x. Y ahora sí la podemos expresar simbólicamente y vamos a decir que existe un x
tal que P de X. Entonces, acá teníamos una proposición ahora sí. Bien, entonces dijimos que teníamos algunos números son pares, esta es una proposición, ¿sí? Y una proposición simple. Fíjense todo lo que podemos analizar nosotros y fíjense cómo todos los temas están enganchados, ¿sí? Porque acá podemos hacer un repaso de lo que era una proposición. Entonces, si nosotros tenemos algunos números son pares, podríamos decir que esta es una proposición, ¿sí? Y es una proposición simple que pertenece a la estructura lógica o a una proposición categórica particular afirmativa, pero que no es una función proposicional. Para que pueda ser una función proposicional, entonces tengo que decir que existe al menos un X, tal que X es par. Y ahí recién poder expresarlo simbólicamente con el cuantificador existencial, existe un X tal que P de X. Y ahora se pide la negación de la misma, entonces la vamos a negar. Negación, existe un X tal que P de X. Aplicamos la negación y cuando nosotros negamos un cuantificador existencial, se va a transformar en un cuantificador universal. De que esto es equivalente o es igual a un para todo X tal que no P de X. O sea que, y si lo tengo que expresar en lenguaje coloquial, diría, todo número, ¿sí? No es par. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Profe, yo no del todo, no sé si lo podría explicar de nuevo, si no me molesta. No, no me molesta para Desde nada. ahí, desde, digamos, de la fórmula es lo que más se La me hace. negación. Ajá. Bien. Yo acá, Profe, disculpe, primero, antes de que avance, ¿cómo para el cuantificador existencial, más allá de que la palabra dice, existe y demás, lo identificamos de otra forma o cómo lo calificamos para que... si yo tengo, si a mí me aparece la palabra algún, entonces quiere decir que estoy frente a un, primero analizamos la proposición, si es una proposición o si es una función proposicional, ¿sí? Entonces ya la palabra algún me está determinando a mí que voy a estar frente a un cuantificador existencial. Entonces cambio el algún y voy a decir que existe al menos, ¿sí? O existe al menos un X tal que ese X es par, ¿sí?
No sé si esa era tu duda o pregunta. Sí, 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 ahí entendí. Gracias. Bien. Bien, entonces ahora sí. Identificamos el cuantificador, identificamos la variable, en este caso p de x, ¿sí? Los expresamos simbólicamente y decimos que existe un x tal que p de x. Lo negamos. Negación, abrimos corchete y volvemos a escribir la función proposicional. Bien. Siempre que nosotros neguemos un cuantificador existencial, se va a transformar en un cuantificador universal. Por eso acá yo cambio el cuantificador cuando aplico la negación, ¿sí? En lugar de tener un existe, ahora voy a tener un para todo, tal que y niego la variable, tal que no p de x. Ah, perfecto, profe, ahora ¿Se sí. entendió, Andrés? Sí, 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 muchísimas gracias. Bien, perfecto. Y viceversa, si tenemos un cuantificador universal, cuando lo neguemos, se va a transformar en un existencial. Entonces, vamos a ver uno con universal. Vamos a suponer que nosotros tenemos todo número es par o impar. Todo número es par o impar. Está claro que estamos frente a un cuantificador universal, ya que tenemos la palabra todo. Entonces acá vamos a decir, para todo x, tal que esta proposición es una proposición simple o es compuesta. ¿Qué les parece? Compuesto. Proposición simple. No, perdón. Eh, Sí, compuesta porque sí, tiene dos tipos de números, pares e impares. Es compuesta porque aparte, fíjense, acá tenemos un conectivo lógico que es la O, ¿sí? Entonces quiere decir, ok, ya lo supo, ¿no? Entonces quiere decir que esto, ahí no es, cuando esté me Sí, decís. profe, muchas gracias. No, de nada. Bien, entonces quiere decir que vamos a tener ¿cuántas variables acá? 2. Dos, pero en realidad es la misma, ¿sí? Lo único que voy a tener es P de X o Q de X, ¿sí? ¿Se entendió esto? Bien. Ahora, si nosotros tuviésemos que negar esto, vamos a decir negación para todo X tal que P de X o Q de X. Que esto va a ser igual. Si tengo el cuantificador universal, se va a transformar en existencial. Entonces vamos a decir, existe un X tal que no P de X y no Q de X. Recuerden que el conectivo O, cuando lo negamos, se transforma en una I. Y coloquialmente yo diría que existen números que no son pares y o ni impares, ¿sí? Quedaría mejor ni impares. Bien, y si lo tenemos
fíjense, si tenemos una combinación de cuantificadores con proposiciones, con variables, ¿sí? Y los conectivos lógicos. Vamos a suponer que nosotros ahora vamos a decir que tenemos que existe un X, coma, para todo Y, tal que P de X y Q de Y entonces no P de X. ¿Alguno se anima a negar esa función proposicional? Profe, sería como intercambiarlos, o sea, sería que existe, pasaría para todo X, y Ujú, donde va para todo sería existe un Y, ujú. tal Yo que, lo voy escribiendo. Para bueno, todo X, vamos a ver. Negación, ¿sí? Existe un X para todo Y, tal que P de X y Q de Y, entonces no P de X. Bien, vos me dijiste que el existencial por un para universal. todo. Vale. Ujú. Ujú. Existe un Y, ¿cómo seguimos? No P de X, a ver si es así. Sí, sería no P de X o no Mm, Q de Y, No pude ir, ajá. entonces, ajá. entonces sería, y quedaría P de X, entonces P de X, ¿Qué tenemos acá? una implicación. Ah, negación de la implicación. Mm. ¿Qué decía la negación de la implicación? Bien. Recuerden que la negación de la implicación decía que era la conjunción entre el antecedente y la negación del consecuente. ¿Qué pasa acá con P de X y Q de Y? ¿Es un antecedente, sí o no? Claro, entonces no se negaría, o sí. No, no se No. negaría. No se negaría. ¿Por qué? Porque tengo una implicación acá, ¿sí? Entonces acá también entra en juego la negación de la implicación, ¿sí? O sea que P de X y Q de Y sería mi antecedente, ¿sí? Esta conjunción es mi antecedente de no P de X. Entonces esto quedaría P de X y Q de Y. ¿Y ahora qué sigue? Y hay que negar el consecuente, por lo cual quedaría P de X, sin negar. Y P de X. Ujú. Cambio la implicación por una Claro. conjunción. Bien, ¿se entendió esto, chicos? Esther, Sí, profe, por lo que entiendo siempre nos tenemos que regir por las tablas que vimos el mes pasado, ¿no? Sobre la implicación, las negaciones y todo eso. bien. Acá estamos viendo claramente, ¿sí? Esto que yo por ahí lo dije en su momento, que todos los temas están relacionados, ¿sí? O sea que también vamos a tener en cuenta definiciones que hemos visto anteriormente para poder realizar los ejercicios de los temas siguientes, ¿sí? Tanto la parte de las leyes lógicas y reglas de inferencias también, ¿sí? Y algunas que otras definiciones, que ya las hemos visto con anterioridad. Entonces, por eso también es importante que observen bien, si lo tienen, el lenguaje simbólico al ejercicio, qué conectivos lógicos estamos teniendo.
Porque en este caso tenemos una conjunción que es mi antecedente de un consecuente, en este caso no P de X. Bien, ¿se entendió, chicos? Sí, profe, ya lo entendí. Bien. A ver, Juan. Bien. ¿Perdido desde que vimos cuantificadores? ¿Ni Marco? Sí, profe, desde ahí. Desde que empezamos a ver cuantificadores, bien. De todas maneras, recuerden que a medida que comencemos la clase, como iniciamos hoy, vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Entonces, acá dos cosas para tener en claro con respecto a cuantificadores es identificar la proposición, qué cuantificador vamos a utilizar. Si nos encontramos con una proposición que comienza con la palabra algún, entonces automáticamente sabemos que lo tenemos que llevar a un cuantificador existencial, ¿sí? Con la palabra todo no hay inconveniente porque ya lo podemos simbolizar tranquilamente al todo, ¿sí? Y ponemos un para todo. Luego, ¿qué hacemos? Negamos la función proposicional simbólicamente. Si se pide pasarlo al lenguaje coloquial, lo escriben en el lenguaje coloquial a esa negación. Cualquier cosa, de todas maneras, Juan, si ves la grabación y seguís sin entender, no hay ningún problema. Y esto también va para todos. Saben que pueden realizar las consultas, ¿sí? Muchas gracias, profe. Sí. Bien, vamos a ver uno Profe, más. Entonces, por ahí capaz consulta. sí. Sí, Como la implicación completa no es justamente nuestras variables van a ser la parte de esta función, lo tenemos que negar. ¿No tendríamos que negar completo, o sea, ese P de X y Q de Y como antecedente y P de X, negar todo no, eso? no porque ahí tenemos que considerar a la definición de la negación Ah, de la es que implicación. negamos la implicación, perdón, no dije Claro, nada. No, me había olvidado, me volví un segundo. no está No bien. dije nada. Tranqui, tranqui. Vamos a ver otro, ¿sí? Vamos a ver uno más y a ver si lo podemos cargar más todavía con algún otro conectivo. Entonces, vamos a suponer que ahora vamos a tener existe un X y existe un Y para todo Z. O sea que acá ya tenemos tres variables. Tal que no P de X y Q de Y o no R de Z, que es equivalente a R de Z, entonces P de X. Bien, entonces tenemos que existe un X, existe un Y para todo Z, tal que no P de X y Q de Y o no R de Z, que es equivalente a R de Z, entonces P de X. Bien, escribimos la negación. Existe un X, existe un Y para todo Z, tal
z, que es equivalente a r de z, entonces p de x. Ahí. Bien. ¿Alguno se anima a dictar cómo quedaría la negación? Sería para todo X, Ujú, para todo Y, sí. existe un Z, Ujú, tal que. tal que para en la negación de la doble implicación, me estoy tratando de acordar la teoría. Bien, acá tenemos una equivalencia o doble implicación, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las proposiciones que yo tenga antes de la equivalencia o de la doble implicación se van a modificar, ¿sí? Y también los conectivos que tengamos. O sea que, si acá P de X está negado, P de X quedaría de manera afirmativa, ¿sí? Entonces me va a quedar P de X, perdón, P de X, y cambio el O, conectivo y por la O. Eso. ¿O qué cosa? No, no Q de I. No Q, no, no, no no Q de I. no pude ir. No Q de I. Y ahora tengo una O. Y R de Transformo en Z. una I. Y Muy bien. RZ. R de Z. ¿Y esto? Y sería. Una O. ¿Sí? Sería una O. Queda como, claro. Recuerden que I solamente es para, lo vamos a poner entre paréntesis acá. Recuerden que I es en la implicación. Bien. ¿Y ahora? R de Z Ujú, o I, perdón, no P de ujú. X. Y no P de X. Muy bien, así quedaría, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando niego una conjunción se transforma en una disyunción, cambio la I por la O. Si tengo una disyunción, cambio la O por la I. Si tengo una equivalencia, la cambio por una O. Y ahora en la implicación aplicamos la definición de negación de la implicación. Bien, ¿se entendió esto, chicos? Sí, Sí, profe, ahora profe. sí. Sí, Bien. profe. Juan, Sí, sí, ahora sí, profe. Ahora entendí. bien. Bien, perfecto, chicos. Perfecto. Me alegro que así sea, porque después de esto arrancaríamos con teoría de conjuntos y comenzaríamos a ver las propiedades de la teoría de conjuntos para que podamos realizar las demostraciones de esas propiedades aplicando definiciones de teoría de conjuntos y utilizando algunas que otras de las leyes lógicas o reglas de inferencias. Pues todo esto va a ir en el examen final. Sí, esto más Entonces, los me anteriores. imagino. Esto más los anteriores, más lo que vimos en el primer semestre. Bien, yo ahora les voy a dictar dos proposiciones, ¿sí? Para que ustedes practiquen, para que lo pasen al lenguaje simbólico y puedan realizar la negación. De todas maneras, mientras se los dicto, igual lo voy a escribir. Entonces tomen nota de estos dos ejercicios para que ustedes lo hagan a manera de práctica. Todo número es mayor o menor que 0. Esa sería la primera. Todo número es mayor o menor que 0. La segunda, algunos cuadriláteros
algunos cuadriláteros son rectángulos y cuadrados. Entonces la segunda sería, algunos cuadriláteros son rectángulos y cuadrados. Vamos por una más. No todo número, no todo número no todo número es par. Entonces, esos tres ejercicios para que ustedes puedan practicar este tema que acabamos de ver. Entonces, todo número es mayor o menor que 0. El segundo, algunos cuadriláteros son rectángulos y cuadrados. Y el tercero, no todo número es par. Entonces, escriban en el lenguaje simbólico, ¿sí?, negar cada función proposicional simbólicamente y escribir en lenguaje coloquial las negaciones, o sea, cómo quedaría. Entonces, pasar al lenguaje simbólico, negar la función proposicional y escribir en lenguaje coloquial esas negaciones, o sea, cómo quedó la función proposicional al final. Bien. Bien, chicos y chicas, esto sería, hasta acá sería la clase de hoy. No nos vamos a adentrar a ver qué podríamos ver. mm, Para que podamos ver cómo se demuestra. No, pero ya la clase que viene vamos a ver cómo vamos a emplear o vamos a utilizar las definiciones para poder demostrar las propiedades de teoría de conjuntos. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas propiedades? Nosotros las vimos en aquellos que tuvieron la posibilidad de hacer el PRE por conectividad, cuando vimos conjuntos, ¿se acuerdan? Entonces vimos lo que era la unión, la intersección, el complemento, la diferencia y la diferencia simétrica. Entonces son esas propiedades las que vamos a tener que demostrar de cómo llegamos, de cómo se llega a la propiedad de cada una de esas operaciones con conjunto, que es la unión, la intersección, el complemento, la diferencia simétrica eh, y eso. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, que quieran hacer antes de que cerremos con la clase? Por mi parte no, profe. Bueno, ¿está todo ok? ¿Quieren hacer algún Ok, profe. aporte? ¿Quieren hacer algún aporte? ¿Quieren hacer alguna propuesta de algo? Recuerden que antes de que me lo mencionen, la teoría yo se las preparo y se las voy a enviar para que ustedes la puedan tener, ¿sí? Tanto la de álgebra como la de lógica. ¿Estamos? Gracias, profe. De nada, chicos.
Gracias a ustedes también por la paciencia y por estar ahí, sobre todo, ¿sí? No aflojen, ya queda poco. Entonces, traten de llevarla de lo mejor que puedan, de lo mejor posible, y vamos a ver si en algún momento, si alguien desea y quiere que tengamos alguna clase presencial, nos organizamos, me dicen, se lo plantean al director y a ver si podemos.